Magíster Jesús Gómez Urquizo, muy buenas noches. El día de hoy, con fecha 7 de diciembre del 2022, estamos reunidos en esta sala Zoom, todos los integrantes para dar a conocer nuestro caso en el sector hidrocarburos. Para esto, justamente vamos a dar a conocer el tema que hemos elegido justamente en la aplicación de sanción y fiscalización que el OEF ha impuesto a Petroperú bajo el título de responsabilidad administrativa a Petroperú por el derrame de petróleo en las comunidades de Cuninicu, Urarinas, Loreto. Siguiente. Para lo cual, como antecedente, en el marco resolutivo por el órgano competente OEFA, tenemos la resolución de Consejo Directivo 044-2015 OEFA, bajo el expediente 1306-2014 OEFA. Dentro de este caso, tenemos 3 resoluciones que compilan, digamos, todos los hechos en relación al derrame de petróleo ocurrido en el oleoducto norperuano, ¿no? Estas 3 resoluciones enmarcan justamente nuestros casos y vamos a desarrollarlo paulatinamente con la intervención de cada uno de nuestros compañeros. Doy pase a mi compañera Wendy para que haga justamente su participación. El análisis cronológico. Para un poco sumergirnos en el tema, vamos a dar 2 definiciones muy importantes. Dar a conocer qué es la comunidad de Cuninico. La comunidad de Cuninico se encuentra en el distrito de Urarinas, en el departamento de Loreto. Esta comunidad está ubicada en la selva norte del Perú. En su mayoría está compuesto por familias de origen étnico, como por ejemplo la Cucama. Esta familia de origen étnico, un ejemplo, se dedica principalmente a la pesca y a la agricultura. Es así que su economía está basada por la venta de sus productos que obtienen a partir del río, y estos productos son vendidos a lugares cercanos o aledaños, como por ejemplo es Yurimaguas. Petroperú, entendemos por Petroperú que es una empresa que realiza actividades de transporte de hidrocarburo a través del oleoducto norperuano, el cual se extiende por los departamentos de Loreto, Amazonas, Cajamarca y Lambayeque. Ahora ya centrándonos al problema como tal, tenemos como primera fecha el 30 de junio del 2014. En esta fecha es cuando el Apu Galo Vázquez Silva, Apu de la comunidad nativa de Cuninico, es quien señala haber advertido la presencia de trazas de petróleo y crudo en aguas del río Cuninico, mismo afluente del río Marañón. Estas trazas se encontraron aproximadamente entre el kilómetro 42 y el kilómetro 41. El punto exacto es el kilómetro 41 más 833. Este punto de derrame también se encuentra muy cerca al cruce con el río Cuninico. La segunda fecha importante es que el 1 de julio del 2014, Petroperú es cuando remite al OEFA vía correo electrónico un reporte preliminar sobre las emergencias ambientales. A través de este reporte, Petroperú informa sobre un derrame de petróleo que había ocurrido el 30 de junio del 2014 en el tramo 1 del oleoducto norperuano. Siguiente. Otra fecha importante es que del 2 al 5 y del 9 al 13 y del 22 al 25 de junio de este mismo año 2014, es cuando, en atención al reporte preliminar que hace Petroperú hacia el OEFA, que se presenta al área de emergencias ambientales, la Dirección de Supervisión de la OEFA realiza una primera, una segunda y una tercera supervisión. Estas supervisiones con el fin de verificar la ocurrencia del evento reportado y las posibles afectaciones que podrían haber a la flora, a la fauna y a la salud de las personas, así como el incumplimiento de las normas ambientales aplicables, que lo vamos a ver posteriormente. El 6 de agosto del 2014 se emite una resolución y
se emite una resolución con el número de 1380-2004 OEFA. Esta resolución se emite con la finalidad de verificar cuál ha sido la ocurrencia del evento reportado. Es en esta resolución donde se da una primera imputación, una segunda imputación y una tercera imputación, que también lo vamos a ver más adelante. En el año de 2015, el OEFA remite una resolución directorial número 844-2015. Esta resolución reconoce la responsabilidad administrativa de Petroperú por no dar el mantenimiento adecuado al oleoducto norperuano, ya que este estableció medidas correctivas con la finalidad de restablecer las zonas afectadas y dio a la empresa petrolera un plazo de 6 meses para poder realizar estas medidas correctivas. Posterior a esto, el 28 de octubre del 2016, OEFA vuelve a remitir una resolución directorial 016-2016 OEFA. Mediante esta resolución, lo que hace OEFA es multar a Petroperú con una suma de aproximadamente 10.000 soles. Siguiente. La resolución directorial 844. En esta se considera o se declara la existencia de responsabilidad administrativa de la empresa Petroperú en la ocurrencia del derrame de crudo en el afluente del río Cunínico. Se identifican las siguientes infracciones: el incumplimiento del programa de adecuación y manejo ambiental PAMA, lo cual conlleva al daño a la flora y fauna y el daño potencial a la vida y salud humana. Conducta que infringe el artículo 15 de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Otra de las infracciones en las que incurre Petroperú es el incumplimiento del plan, en el accionamiento de su plan de contingencia al no detectar ni controlar a tiempo el derrame ocurrido en el kilómetro 41+833. Esta otra infracción viola lo establecido en el artículo 15 de la Ley 27446. Asimismo, el artículo 29 del reglamento de la misma ley. Otra de las infracciones identificadas se enmarca en el derrame del petróleo al ambiente, generando daño real al ambiente en los componentes de flora y fauna y afectando la calidad de vida y la salud de las personas. Infracción que viola el artículo número 3 del Reglamento de Protección Ambiental para la actividad de hidrocarburos. En relación a estos tres ítems es que se establecen las medidas correctivas, las cuales se enmarcan en que Petroperú debe acreditar el cumplimiento del cronograma de actividades ambientales que ellos establecen dentro de su plan de adecuación del PAMA y para restablecer las condiciones del área impactada a su estado natural. Dentro de dichas medidas se les plantea o se les exige como mínimo informar el cumplimiento de medidas para la aplicación de la metodología EcoGrid para la recuperación del suelo, los resultados de las evaluaciones de los componentes de agua y suelo, disponer el desarrollo de un primer monitoreo biológico de flora y fauna y acompañar los medios probatorios en un informe dirigido al órgano fiscalizador. Otro de los ítems dentro de las medidas correctivas es establecer los canales de comunicación con las comunidades nativas de la zona de influencia directa e indirecta bajo los siguientes términos: informar sobre el impacto causado y absolver dudas y preguntas. En las siguientes diapositivas van a desarrollar los resultados que sustentan estas medidas. Análisis del impacto ambiental realizado por OEFA.
El 1 de junio del 2014, Petroperú reporta a la UEFA el derrame de petróleo ocurrido el 30 de junio del 2014 e informa lo siguiente, que fue contenido, bueno, que el petróleo derramado fue contenido en el canal de flotación y se colocaron barreras para controlar el derrame de petróleo. El 4 de julio del 2014, los supervisores de la Dirección de Supervisión tomaron diversas muestras en los cuerpos de agua y suelo del canal de flotación y el río Cuninico. Posteriormente, OEFA, ANA, DIGESA y el laboratorio Penning, contratado por Petroperú, procedieron a tomar muestras de los parámetros de hidrocarburos totales de petróleo y aceites y grasas en las siguientes zonas aledañas al derrame, que es el canal de flotación, el canal de descarga y la quebrada Cuninico. Resultados de los análisis en el componente suelo. Petroperú señala que el suelo del canal de flotación es de suelo comercial y no agrícola, al estar relacionado a una actividad de servicio, que es el transporte de hidrocarburos por ducto. Por ende, contrata a la empresa Penning para que realice el muestreo en 5 puntos, pero el muestreo lo realiza fuera del canal de flotación, por lo cual los resultados que se encuentran en dicho monitoreo resultan por debajo del ECA de suelo industrial o comercial. En esto, el OEFA toma 27 puntos de monitoreo, pero dentro del canal de flotación, en la cual también alega que no existe una zonificación territorial que establezca que el suelo del canal de flotación tiene una actitud industrial o extractiva, por lo cual su evaluación no se realiza en función al ECA para uso de suelo industrial o extractivo. Asimismo, considera que que los suelos de la selva tienen un potencial uso agrícola, a pesar de que su actividad realizada sea industrial o extractiva. Por ende, se consideran los ECAs establecidos para tierra agrícola en función a su uso potencial. Por ello, el OEFA concluye que se detectó exceso de los ECA para suelo, en lo cual representa un impacto negativo en lo que es el cuerpo receptor y un riesgo significativo para la vida y salud de la población. En el cuadro se muestra lo que son los resultados de análisis del componente suelo, como yo les indiqué, que F1 vienen a ser los hidrocarburos de fracción ligera, cuyas moléculas están entre 5 a 10 átomos de carbono, en las cuales 5 muestras de las 27 exceden el ECA de suelo para uso agrícola. F2 es la fracción media, en las cuales las moléculas van de carbono 10 a 28 moléculas de átomos de carbono, en las cuales 16, de las 27 muestras, 16 exceden el ECA de suelo para uso agrícola. F3 es la fracción pesada de átomos que contengan entre 28 a 40 átomos de carbono, en las cuales 15 muestras exceden el ECA de suelo para uso agrícola. ¿Lo puedes pasar, por favor? Paul, siguiente diapositiva. Resultados del análisis de agua en el canal de flotación. En acá se toman 13 muestras en total, que lo toma el OEFA, ¿no? Pero en el mismo punto de flotación, en el mismo canal de flotación. Los resultados concluyen que en 4 puntos se exceden en el cumplimiento de los ECAs para agua, en lo que está en el Decreto Supremo 002-2008 MINAM. En ahí alega Petroperú indicando que no se debió aplicar el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Cuerpos Naturales de Agua aprobado por el ANA, ya que este era un cuerpo de agua artificial. En esto, UEFA también indica que el canal de flotación no es un cuerpo artificial, sino un medio físico que alberga seres vivos, por lo que sí se aplica el protocolo de calidad de los cuerpos
de los cuerpos naturales de agua. Y se puede llegar a la conclusión en esta diapositiva de que los resultados obtenidos incumplen el ECA de agua en el canal de flotación. ¿Puedes pasar, por favor? Resultados del análisis en el río Cuninico de agua. Acá se toman 15 muestras, pero esto se realiza, lo realiza el OEFA, el ANA, Penning y DIGESA, en las cuales en el punto de monitoreo A6, que es la segunda supervisión del OEFA, donde lo realiza a 100 metros aguas arriba en función del río Marañón, en la cual se excedió el parámetro de hidrocarburos totales de petróleo en la categoría 1 y 4, al resultar 2.17 miligramos por litro. En el punto de monitoreo RQ-2 se excedió el parámetro de hidrocarburos totales de petróleo. Esto se hizo a 10 metros aguas abajo en confluencia del canal de flotación. Esto lo hizo ANA. Al resultar 0.08 miligramos por litro. En los puntos de monitoreo de la estación 1 y 2 se determinó un exceso de parámetros de hidrocarburos totales de petróleo. Esto lo realizó DIGESA y ellos fueron los que lo compararon con el ECA de agua, pero para categoría 1, que es para población y recreacional, en la que su subcategoría A es para aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable con desinfección, en la cual Petroperú alega que DIGESA no es competente para poder clasificar cuerpos de agua, y tampoco no existe alguna disposición que habilite a DIGESA a modificar discrecionalmente la categoría asignada a un cuerpo receptor, por lo que Petroperú indica que el río Marañón está, bueno, según la clasificación de ANA, está dentro de la categoría 3, que viene a ser para riego de vegetales y bebidas de animales, en la cual también Petroperú indica que ya que el río Cuninico es un afluente del río Marañón, queda dentro de esa misma categoría. De esta manera, los resultados obtenidos se determina que sí existió un grado de contaminación en el río Cuninico. Aparte, en el 2015, en el informe técnico 001 del 2015, ANA señaló que las actividades principales del río Marañón son la pesca y la caza, y no el riego de vegetales de tallo alto y bajo, ya que al momento de tú hacer, digamos, de tener los resultados y lo categorizas en una categoría 3, no vas a poder comparar los resultados que se han obtenido, ya que esto no contempla. En cambio, la categoría 4 sí contempla lo que es los derivados del petróleo, se podría indicar, ¿no? O sea, sí tiene estos parámetros para poderlos comparar. Entonces, se usa de referencia lo que es la categoría 4 en esta tabla, y por lo cual indican, ¿no?, que sí hay un grado de afectación al río Cuninico. Otra cosa que también se ve en este resultado o la discusión es que los resultados tanto de OEFA, ANA y Penning no son congruentes o no coinciden. Bueno, no es que no sean congruentes, no, es solo que los resultados no coinciden, y de ahí también se agarra, ¿no?, lo que es Petroperú. ¿Lo puedes pasar, porfa? Análisis de parámetros de agua. Esto es en el punto de descarga, en la cual se basan más en lo que son los parámetros de aceite y grasas para los hidrocarburos totales de petróleo, en el cual se incumple, ¿no? Hay un incumplimiento según el decreto. Bueno, se exceden. Bueno, si hay una contaminación, ¿no?, en lo que es en el Decreto Supremo 002 del 2008, MINAM, ya que no hay
no hay un ECA donde pueda categorizar lo que son aceites y grasas. Es ausente este parámetro. Por ende, se puede decir que sí, siempre va a haber exceso en lo que es aceite y grasas. Eso es todo. Vamos a hablar un poco del análisis biológico. Dentro de ello está la fauna y la flora. En la resolución anterior, la número 44 de 2015 de la UEFA, nos indica el daño que se hizo a la flora y fauna, que se suscitó por el derrame de petróleo en el tramo 1 del oleoducto norperuano. En cuanto a la fauna, en el acta de supervisión del 4 de julio del 2014, nos indica que se encontraron varios peces muertos, como son algunos, como el xuyo y el fasaco, la carachama, entre otros. Además de que también en una segunda supervisión realizada del 9 al 13 de julio del mismo año, se detectó que algunas especies de fauna, algunos reptiles, como es el caso de la boa constrictor, comúnmente conocida como boa, como se aprecia en la imagen, ¿no? En la segunda imagen, que está siendo limpiada por los trabajadores. Y también la otra especie comúnmente conocida como jergón, cuyo nombre científico es Botros atrox, además de de una tortuga conocida comúnmente como matamata, los cuales fueron afectados por este derrame, ¿no? Entonces fueron limpiados o trataron de ser limpiados por los trabajadores. Además, también podemos verificar, bueno, en las imágenes también podemos observar los peces que están muertos, ¿no? Que los encontraron muertos debido a este derrame. Ahora, en cuanto a la flora, en el acta de visita que se hizo del 2 al 4 de julio del 2014, nos indica que la vegetación encontrada estaba también afectada por estos hidrocarburos. Las especies afectadas fueron la palmera o la arecácea, Maurita flexuosa, conocida comúnmente como el aguaje, la cecropia, conocida como cepico, la triplaris también, conocida como tangarana, y algunas especies de ficus. Y también una especie muy conocida que es la uña de gato, cuyo nombre científico es la Uncaria tomentosa. Bueno, en el acta de supervisión del 9 al 13 de julio del 2014, se tiene un área de 4.2 hectáreas en la margen derecha del río y en la margen izquierda 4.5 hectáreas afectadas por este derrame. Del 22 de julio al 25 de julio se aprecia que la vegetación sigue impregnada de petróleo. Ahora, en la supervisión realizada del 5 al 11 de agosto del 2014, se determinó que 72 especies de flora fueron impactadas o afectadas por el derrame de petróleo. Ahora, en la resolución número 878, podemos ver que Petroperú hizo un monitoreo de flora, pero contrató a una empresa, a una consultora, para que pueda realizar ese trabajo, en la cual, como se indica, en la anterior diapositiva, por favor, puede regresar. Ya. El 25 de abril del 2016, Petroperú señaló que evaluó los componentes de fauna y flora de la zona de contingencia, para lo cual contrató a la empresa Environment del 14 al 17 de septiembre del 2014, antes de que se ordene la medida correctiva.
que esto fue el 21 de septiembre del 2015. En este sentido, Petroperú remitió una lista de 23 especies que fueron taladas para las operaciones de control del derrame. Siguiente diapositiva, por favor. La cual, esta empresa, esta consultora, realizó el monitoreo de flora, encontrando 30 especies, entre ellas, bueno, forestales, algunas palmeras y también flora acuática en el borde del canal de flotación. En cuanto a la flora acuática, se encontró algunas como la guama, el piripiri, que es una ciperácea, y el gramalote, que es una poacia que crece comúnmente en el borde de los ríos, o también en algunas cochas estancadas, ¿no? Y estas, bueno, les encontraron, en parte del monitoreo, encontraron que estas están regenerándose. En cuanto a las palmeras, se encontraron a la Maurita flexuosa, conocidamente como aguaje, que es de uso comercial, ¿no? Como algunos conocemos. Esta presentó hojas amarillentas y, bueno, ellos concluyeron que posiblemente sea por la afectación del derrame, ¿no? Por el derrame de petróleo. En algunas especies forestales también verificadas fueron el papelillo, la huimba, el ojé, que es un ficus también, y otros. Ahora, también se encontró algunas especies en regeneración natural, como es el cetico, que es una cecropia, la cual normalmente la cecropia es una especie que es pionera, ¿no? Cuando digamos hay algún tipo de tala o algún tipo de esa clase, esta se regenera rápidamente. O sea, tiene un crecimiento muy rápido a comparación que otras especies. También tenemos el guasaí, que es otra palmera, que es Leuterpe oleracea. Ahora, dentro del monitoreo de flora también, bueno, exigieron la OEFA que se verifique la especie, que es importante la especie. Perdón, me salí de la presentación. No, perdón. Bueno, la especie aquí que nos indica que es la copaiba, ¿no? Entonces, la OEFA indica que no, o sea, que Petroperú no repuso esta especie. Esta especie fue encontrada a 200 metros del canal de flotación, y alrededor de esta copaiba, bueno, en realidad se encontró varias de estas especies taladas, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, la copaiba es una especie que está categorizada como una especie amenazada dentro de la flora silvestre. Bueno, la siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Ahora, en el monitoreo hidrobiológico, podemos ver que se realizó el monitoreo de fitoplancton, de zooplancton, de macrobentos, peces, en 3 sectores, en el canal de flotación, en el río Cuninico y en el río Marañón. Se tomó 14 puntos de evaluación, estos distanciados cada 100 metros aproximadamente. Algunos puntos se ubicaron río arriba, otros río abajo, y un punto en el mismo, bueno, donde se ocasionó el accidente, ¿no? La ruptura de esta tubería. En los cuales se realizó los monitoreos, no en todos, pero en la mayor parte se realizó el fitoplancton, zooplancton y los macrobentos. Solo en algunos puntos se pudo realizar el monitoreo en peces, en tejido muscular y en tejido del hígado.
de estos organismos. Siguiente. Ya, bueno, eso sería todo. La resolución directorial 878 del 2006. Esta resolución nace en razón a que otro miembro de la comunidad de Cuninico notifica el incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en la resolución directorial 844. Dentro de la resolución directorial 844 se le imponen 2 puntos en la medida correctiva, como parte de sus medidas correctivas. Y la denuncia que apertura esta nueva resolución se basa en la evaluación de la medida correctiva número 1, en la cual se establece que Petróleos del Perú deberá acreditar el cumplimiento del cronograma de actividades ambientales del Plan de Acción versión 1 en su nuevo cronograma, a fin de restablecer las condiciones del área impactada, en las cuales se le solicitaba la aplicación de la metodología EcoGrid para la restauración de las condiciones del suelo, y en las cuales se verifican que esta metodología es implementada solo como un programa piloto para la remediación de un área total de 1.800 metros cuadrados, cuando el área afectada abarcaba un total de 2.500 metros cuadrados afectados, lo cual ratifica que las acciones fueron insuficientes para la recuperación de este área. Otro de los puntos a tratar se centran en el monitoreo de los componentes de suelo y agua, donde se puede comprobar que los resultados establecen que se supere el ECA de agua para la categoría 4, agua destinada a la conservación del ambiente acuático. Se supere el ECA para agua en la categoría 3, destinada para el riego de vegetales y bebidas de animales. De igual forma, al momento de que los integrantes o los miembros de la UEFA hacen el monitoreo, pueden registrar características visibles de presencia de rastros de hidrocarburos en el agua y los sedimentos del suelo. Por otra parte, con respecto al monitoreo biológico de flora y fauna, se informa que el Petroperú realiza el monitoreo biológico de flora y fauna previo al establecimiento de las medidas de la resolución 844, y usa esta información para dar sustento a las medidas ordenadas en esta resolución, cuando el objetivo de la resolución era evaluar el impacto causado por las acciones de remediación establecidas para recuperar la zona. Y en este sentido, una vez evaluado todos estos acápites, se resuelve sancionar a Petróleos del Perú, Petroperú, por la comisión de infracciones ambientales al haberse verificado el incumplimiento de la primera medida correctiva ordenada en la resolución directorial 844-2015. Y en esta se establece que Petroperú debe pagar una multa ascendente a 2.578.3 unidades impositivas tributarias vigentes en ese tiempo. Ok, ya casi para concluir esta presentación, pues vamos a enmarcarnos justamente en la última resolución directorial 016-2016, en donde Petroperú hace la apelación justamente tanto a la primera resolución, la 844, de las medidas correctivas, y en consecuencia a la resolución 844, en donde uno también es el incumplimiento a las medidas dictadas en la anterior resolución, pero a su misma vez, en esta última resolución se absuelve el tema del monto sancionado por el OEFA, ¿no? Es así que bajo esta resolución se declara la nulidad de la resolución 878,
en el marco de la obligación número 2 de la medida correctiva número 1, que ya ha sido expuesta por mis compañeros, ¿no? Asimismo, la resolución directorial 844, que toda vez la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos estableció que Petroperú excedió los ECAs de agua a partir de los resultados obtenidos de los monitoreos efectuados durante las supervisiones del 2020, del 20 de abril del 2016, del 7 al 11 de junio del 2016. Es decir, con posterioridad al hecho ocurrido, ¿no? En esta última resolución voy a basarme más que todo a la apelación en cuanto a las medidas correctivas, pero también a cómo el OEFA, a través de la resolución 844, ha hecho una tasación de costo-beneficio en favor de las comunidades agraviadas y en favor también a la remediación del medio ambiente, ¿no? Como pasivo ambiental en desastre al derrame de petróleo ocurrido, ¿no? Siendo así, el OEFA, a través de un estudio del autor Case, que es brasileño del 2008, hace un estudio justamente para hacer la tasación del costo-beneficio del monto que se debería de pagar a las comunidades a través de las familias afectadas por cualquier tipo de derrame de hidrocarburos. En ese estudio, la tasa asciende a 146.25 reales brasileños, que a nuestra moneda en esa fecha, o al cambio, perdón, es 219.06 soles familia al mes. Entonces, en la actualidad y en el momento en que ocurre el derrame, que es el 2004, la población vulnerable afectada fue de 2.880 familias. Haciendo la comparativa del costo-beneficio, este monto asciende a 630.890.50 soles. Pero en un periodo corto de 3 años, esa tasa social se iba a incrementar, porque del 2014 al 2015, 16, 17, esta tasa ha ido incrementando en 4 y 25%, ¿no? Del monto que el OEFA ha estimado, y ese monto de daño asciende a 21.391.786.59 soles. Y debido a la inflación de ese periodo, pues justamente se ha redondeado a los 22.889.211.65 soles. Como les dije, el 4% iba a ir destinado al costo-beneficio de las comunidades y el 25% de este monto iba a ir retribuido a la conservación y remediación del daño causado por el derrame de petróleo. En consecuencia, pues tenemos también la imputación en cuanto al 25% que se le va a dar al daño causado por el derrame, ¿no?, de petróleo. Siguiente diapositiva. Ok. Si bien dentro de la resolución 844 se dictaban las medidas correctivas que Petroperú tenía que cumplir para dentro de un cronograma de cumplimiento que se exigía en esa resolución, pues en esta apelación que hace Petroperú, básicamente hace los descargos del por qué OEFA ha actuado de esa manera, ¿no? Hablando de la primera disposición, Petroperú señala que él sí ha presentado un plano legible y un mapa georreferenciado indicando la fracción de hidrocarburos que hubo dentro de la zona de derrame, ¿no? Aplicando justamente el sistema EcoGrid que justamente estipulaba dentro de las medidas correctivas dictadas, ¿no? Asimismo, sin el perjuicio de ello, indicó que su recurso de apelación estaba evidenciado a través de las imágenes, fotografías, videos,
realizados por la compañía SACEL en noviembre del 2015, los cuales elaboraron un informe de toda esta metodología aplicada para justamente contrastar un plano legible y un mapa georreferenciado. Eso es en cuanto a la obligación número 1 que Petroperú apela a la medida correctiva número 1 relacionada con la resolución 844. Como obligación 2, Petroperú alega que el servicio técnico especializado para realizar este tipo de monitoreos en lo que es calidad de agua, suelo, flora, fauna y hasta la parte hidrobiológica, pues menciona que estos no siempre han excedido en lo que compete a la normatividad vigente, ¿no? Los ECAS, en cuanto al incremento, digamos, de lo que OEFA ha presentado al tribunal, pues ellos hacen un desistimiento en cuanto a lo que Petroperú entregó, ¿no? En el incidente ocurrido en el kilómetro 41. Siendo así que Petroperú, a través de los ensayos presentados, ellos se basan netamente en la calidad del hidrocarburo, en este caso el parámetro de hidrocarburos totales de petróleo, aceites y grasas. Bajo ese contexto, justamente esta obligación los lleva a que dentro de los parámetros muestreados y los resultados obtenidos en lo que es suelo, ECA-suelo, Petroperú estaría dentro del rango de cumplimiento. En lo que es el parámetro de agua hay un exceso, sí, pero esto no justifica la metodología y la forma en cómo OEFA hizo, digamos, la toma de muestras, dado que hasta ese momento no se tenía la metodología actualizada por parte de la propia norma en cuestión, ¿no? Y la obligación número 3 y la apelación es justamente a la sanción impuesta, que en un principio, como les dije, era más de 22 millones, en donde ascendía ese monto en relación a la repercusión del costo-beneficio, ¿no? Pero en esta última obligación, Petroperú trata de absolver esta multa, pero el órgano, digamos, jurisprudencial del OEFA a través del tribunal resuelve de que este monto aplicado de la sanción de multa impuesta a Petroperú, que fue de 2.578.30 unidades impositivas, no tiene, digamos, un pliego de apelación, dado que el tribunal resuelve disponer de esta multa y ser aplicada, ¿no? Dentro de la moneda nacional a través de una cuenta interbancaria del Banco de la Nación. Asimismo, resuelve declarar la nulidad de la resolución 878-2016, dado que esta resolución remarcaba el incumplimiento de las medidas correctivas aplicadas en la resolución 844, ¿no? Que era la obligación 2 de la medida correctiva número 1. Y asimismo, confirmar que la resolución 878, si bien no se ha cumplido lo que premuramente mencionaba la anterior resolución, pues el OEFA confirma que ambas resoluciones estaban dentro de su competencia y asimismo la sanción impuesta en la resolución 878 corresponde justamente a los pasivos ambientales y también al beneficio de remediación a las comunidades de Cuninico y entornos aledaños, ¿no? Es así que, por último, esta última resolución notifica la presente a Petroperú
a la comunidad nativa de Cuninico, a la comunidad nativa de San Francisco y también a todas las entes que participaron en ese momento, tanto en la fiscalización como en la supervisión y también en la aplicación de las sanciones impuestas por el OEFA a través de los incentivos, que era justamente pues para remediar todo ese desastre ecológico ocasionado pues por Petroperú, ¿no? Siendo así, entramos a la última presentación, que son las conclusiones, y esto enmarca más que todo la disposición nuestra y cómo el OEFA, siendo un órgano de fiscalización y sanción, puede tomar muchas atribuciones y las especulaciones también en cuanto a los montos siempre van a ser controversiales. Paul, ¿puedes pasar la siguiente, última diapositiva? Son controversiales dado que estos montos, pues muchas veces, de acuerdo a normas, solo se les puede... Hay un tope que es 1000 unidades impositivas, ¿no? Pero en este caso, la sanción aplicada a Petroperú es de 2.578. Casi es el doble de lo que la norma en ese momento contemplaba en cuanto a desastres de este tipo, ¿no? Con esto, doctor Jesús, damos por concluido la presentación de este caso del sector hidrocarburos, basado en el derrame de petróleo ocurrido en las comunidades de Cuninico, San Francisco, de toda la línea del oleoducto norperuano, ¿no? Muchas gracias.